Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo A1G4 de la materia de control de procesos y hoy venimos a presentarles nuestro proyecto del semestre. Mi nombre es Chelsea. José Alfredo Navarro. Mi nombre es Wilfred Calderón. Mi nombre es Natalia. Y César Caviedes. Nuestra operación unitaria es la destilación. El objetivo de nuestro proyecto es la corrección de inconsistencias en una torre de destilación fraccionada ubicada en el país de Ecuador, donde le presentamos la descripción del problema y el modelamiento. Especificaciones del sistema de control. Lazo abierto y lazo cerrado. Hablar un poco de la descripción del problema. En este proceso pues identificamos una inconsistencia importante debido a que en el modelamiento original de la torre de destilación se presentaba que hacía una simplificación basada en un modelo de tipo de destilación flash. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente asumía que la separación ocurría como si hubiera solamente una etapa de equilibrio, y esto pues es una aproximación demasiado simple para hacer un proceso industrial real. Este tipo de modelo, aunque pues es útil para cálculos rápidos, no es matemáticamente adecuado para representar una torre fraccionada. Esto pues porque la planta real opera con una torre en 10 etapas y esa complejidad no aparece reflejada en el modelo inicial, y pues esto genera una discrepancia entre lo que ocurriría teóricamente y de lo que realmente puede ocurrir a la operación industrial. Entonces, pues por esta razón fue necesario replantear el modelamiento para ajustarlo a una operación real de un proceso real. Y pues esta corrección pues se añadieron algunos ajustes, los cuales fueron que pues primero se desarrolla un modelo de destilación fraccionada, ya pues con 10 etapas también, lo que corresponde a la configuración real de la torre. Esto que permitió que los fenómenos de transferencia de masa y energía que ocurrían a lo largo de la torre pues pasaran de mejor manera. Además, pues también se incorporó una etapa crítica de separación bifásica, lo que es una etapa fundamental por lo que no estaba ocurrida en el modelo ideal. Entonces acá esa separación bifásica pues es por densidades, específicamente entre la nafta y el agua, y pues esta etapa pues lo que hace es actuar como un separador gravitacional, donde pues gracias a la diferencia de densidades las dos fases se dividen correctamente antes de seguir su ruta dentro del proceso. También pues se añade al añadir esa separación final, pues el modelo se vuelve mucho más representativo y logra reflejar de manera más precisa lo que realmente pues puede llegar a suceder en la planta. Entonces pues con estos ajustes implementados pasamos de un modelo simplificado e insuficiente a un esquema mucho más complejo, robusto e infiel a lo que realmente pasa en la escala real. Esto pues no solamente mejora la precisión de los resultados, sino que también aumenta la confiabilidad en el análisis posterior. A continuación, el modelamiento, el cual lo que hicimos fue tomar el diseño que nos proporcionaba el documento y realizar una versión detallada con las variables de entrada, variables de salida, diseño detallado de la torre de destilación y del tanque de separación. Para esto es importante definir la variable a manipular y la variable a controlar. En este caso lo que nosotros decidimos por seguridad, también para evitar vaciado, pérdidas de reflujo y desbordamiento, fue controlar el nivel del tanque en la separación de crudo y agua a partir del flujo de crudo que ingresa a la torre de destilación. Para continuar con el modelamiento nosotros tuvimos que hacer consideraciones para saber qué ecuaciones debíamos integrar al proceso. A continuación les presentamos los balances enfocados solamente en la columna, tanto para estado estacionario, estado dinámico, balance por componentes, y es importante que aquí es donde se elabora el balance en el equilibrio para cada plato. El vapor que sale del tope de la torre entra al condensador parcial, donde ocurre lo siguiente: debemos tener en cuenta la fracción condensada y la fracción no condensada, donde N es la eficiencia del condensador, el cual estimamos entre 80 y 90%. Para el balance por componentes, en el condensador asumimos que los gases livianos son principalmente incondensables y con muy bajo contenido de hidrocarburos. Para el balance de masa en el tanque se hizo una relación geométrica debido a que el tanque contiene dos fases líquidas separadas con una fase inerte.
Se procede a hacer una sustitución de la relación geométrica tanto para el balance de nafta como para el balance de agua. Finalmente lo que hacemos es sumar las dos ecuaciones para tener la verificación del balance total en el tanque. Posteriormente se debe analizar la relación entre el flujo de crudo y el condensado. Entonces para esto vamos a implementar una fracción de crudo alimentada, la cual se tiene que vaporizar y va a subir al tope y pues el resto va a bajar como residuo. Con esta relación lo que finalmente hacemos es simplificar el sistema, donde beta va a ser el coeficiente efectivo y sigma el término constante de la ecuación. Finalmente lo que obtenemos es un balance simplificado que me relaciona el flujo de crudo con el enfoque del nivel de nafta en el tanque. A continuación se plantea un reflujo variable para mantener el estado estacionario y se sustituye en la ecuación de balance que teníamos para obtener la ecuación final de modelamiento. Ya con el modelo dinámico linealizado procedemos a definir las variables de desviación alrededor del estado estacionario. Finalmente tenemos la función de transferencia, la constante de tiempo y la ganancia de nuestro proceso. A continuación podemos ver el diagrama en lazo abierto hecho en Simulink, donde introducimos las variables y parámetros del proceso para identificar los tiempos de estabilización. En la tabla de parámetros podemos ver los datos que se obtuvieron de los balances, como fue el flujo de crudo nominal de 582.300 kg/hora, la fracción vaporizada y la fracción condensada. Recordemos que para un sistema en lazo abierto la respuesta que vamos a obtener es una función tipo escalón. A continuación podemos ver la respuesta tipo escalón en la gráfica, en la cual en el eje Y nos representa el cambio de nivel y el eje X el tiempo que dura en estabilizarse. Como podemos ver, el tiempo de estabilización es aproximadamente 0,5 horas, lo que equivale a 30 minutos. Ahora voy a hablar respecto a las especificaciones del sistema de control. Como ya se mencionó anteriormente en el modelamiento y como se evidencia en este diagrama, lo que se quiere principalmente controlar es el nivel del tanque de separación a partir del control del flujo de crudo a la entrada de la torre de destilación. Ya teniendo en cuenta esto o teniendo claridad de esto, realizamos lo que es el lazo de control. Funciona de la siguiente manera: contamos con un transmisor de nivel, el cual envía una señal eléctrica al controlador para que la compare con el set point. Este también dirige una señal eléctrica a la válvula, pero como la válvula es neumática, se debe utilizar un traductor para que ésta pueda actuar en el mismo lenguaje. Ya determinando lo que sería el sistema de control, se analiza mirando que la acción de la válvula sería cerrada en fallo. Esto se determina porque al aumentar el nivel del tanque se debe cerrar la entrada a la torre de la destilación para evitar la sobrellenada. En la acción del controlador se analiza la entrada y la salida del mismo, donde si por ejemplo hay un aumento en el nivel del tanque, entonces va a indicar un aumento en la señal, se va a traducir como un aumento de la señal. Por lo tanto, el controlador debe disminuirla para ejercer el cierre de la válvula. Como la entrada al controlador aumentó y la salida disminuyó, eso quiere decir que es de acción inversa. Y por último, se debe tener en cuenta el desempeño dinámico, que debe ser lo suficientemente lento para disminuir el número de oscilaciones. Ya teniendo en cuenta estos aspectos, se determina lo que es el controlador. Hay dos posibilidades, el P y el PI. El PID se descarta completamente porque este es principalmente para sistemas de control de rapidez de respuesta, como lo que sería, por ejemplo, el de temperatura. Como aquí estamos controlando nivel, entonces el P es el más ideal, pues este es más simple que el PI. Pero cabe resaltar que pues, también se puede utilizar el PI, pero este es más costoso. Por lo tanto, nos vamos a seleccionar lo que sería el controlador PI. Análisis de estabilidad y respuesta en lazo cerrado. En este modelo estamos analizando el comportamiento del sistema en lazo cerrado, es decir, con retroalimentación en la variable medida. En este caso, la altura del tanque expresada en horas. El lazo inicia con un escalón que representa un cambio en el set point. Esa referencia pasa por una ganancia que ajusta la escala y luego se compara con la altura real medida en el tanque. La diferencia entre ambas señales corresponde al error, que es la entrada del controlador.
Para controlador usamos solo P. Esto mejora notablemente la capacidad del sistema para responder rápidamente al cambio del set point y estabilizar la altura sin generar oscilaciones significativas. Usamos un margen de fase de 60 grados. Seguimos con el actuador con una ganancia de 0.75. Representa una limitación que afecta la magnitud de la señal de control. Seguimos con dos funciones de transferencia para seguir con el sensor transmisor, que es la retroalimentación, incluye una función de transferencia. Esta introduce un pequeño retraso y un filtrado. Seguimos con la gráfica representativa de nuestro lazo cerrado. En la respuesta observamos cómo evoluciona la altura del tanque respecto al set point. El sistema se estabiliza aproximadamente entre las 0.4 y 0.5 horas, manteniéndose después estable y prácticamente sin oscilaciones. Esto indica que el lazo cerrado es estable, subamortiguado y físicamente coherente con la dinámica de un proceso real. Y nada, en conclusión, con este lazo cerrado y nuestro controlador solo P, logramos una respuesta estable con un comportamiento adecuado para controlar la altura del tanque en el proceso de destilación. Muchas gracias.